Hola, quería compartirles sobre esta parte de la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 16, que es muy interesante porque habla sobre Pablo en la ciudad de Atenas, en Grecia, ahorita que está un poco de moda esto de la cultura, de la mitología griega, que ahorita salió una película justo de la Odisea, que está bastante viral. Y pues estaba leyendo este libro y quiero compartirles algo para que ustedes también vean cómo hay este choque entre lo que era compartir el Evangelio de Jesús en esas épocas con las culturas que ya tenían sus propios pensamientos, ¿no? Porque después de que Jesús muere por nosotros y resucita, sus discípulos tienen la misión, así como todos nosotros, de compartir el Evangelio, ¿no? Por todo el mundo, en cada rincón. Entonces los discípulos tienen estos viajes, ¿no? Y aquí vamos a ver, es de mis partes favoritas de la Biblia, cuando llega Pablo a la ciudad de Atenas. Y en la ciudad de Atenas, como sabemos por cultura, esta ciudad era una ciudad denominada una ciudad eh, de mucha ciencia, de mucha filosofía, de mucha reflexión, donde había gente ilustrada que estaba estudiando, debatiendo eh, en las plazas. Entonces había todo esto. Entonces es muy interesante este capítulo, van a ver, porque también vamos a tocar unos temas de filosofía, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de llevar algún curso de filosofía o por ahí algún curso que lo relacione, van a ver que es muy interesante. Leamos entonces, pero antes pidamos a Dios que nosotros no seamos los que hablemos de la palabra de Dios desde nuestro yo, desde desde nuestro ego, sino que Dios sea el que hable usándolos a nosotros como instrumentos. Siempre hay que tener esa humildad. Que no seamos nosotros los que hablemos desde nuestro conocimiento de que, pucha, yo estudié filosofía o yo soy filósofo o yo leí alguna vez, no, sino que sea de lo que Dios quiere que digamos con esa humildad. Entonces, Señor, en este día, Padre, úsanos como instrumentos y abre nuestros oídos para que podamos oír y entender tu palabra, Señor. Amén. Bueno, entonces veamos esto que está interesante y es que Pablo dice, mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada en idolatría. Claro, aquí vamos a ver a Pablo llegando a la ciudad de Atenas y Pablo seguro que estaba renegando, ¿no? Estaba renegando porque él llega a Atenas y ve una ciudad llena de ídolos, dioses para todo, para el rayo, para el mar, para la guerra, para el amor, dioses para todo. Entonces Pablo, yo me imagino a Pablo, ¿no? Rabiando ahí, diciendo cuánta ignorancia, ¿no? También nosotros, por ejemplo, debemos sentirnos un poco tristes o tal vez algunos hasta llegar a un sentido de que nos da un poco de impotencia, ¿no? De enardecimiento en el espíritu al saber que hay mucha gente que no sabe de Dios, ¿no? Que vive a ciegas en este mundo, ¿no? Entonces, por eso nuestra misión es que Dios llegue a todos y que todos oigan de la palabra de Dios. Claro, yo sé que a algunos tal vez les ha tocado en algún momento conocer personas que no creen en Dios, que nunca han escuchado de Dios y les ha conmovido el corazón, entonces han visto las formas de hablarles de Dios, ¿no? Entonces, esto mismo le pasaba a Pablo, ¿no? Ahora vamos a ver. Así que Pablo se ponía a discutir, ¿no? Así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas, cada día con los que concurrían. Me imagino que esto ha sido varios días, ¿no? O sea, Pablo discutiendo, debatiendo ahí con los filósofos todos los días, Pablo dándole un montón de filósofos tercos, ¿tú quién eres para que nos digas esto? Imagínate decirle a un filósofo antiguo, decirle que se puede resucitar, por ejemplo. Los griegos no creían tanto en esto, ¿verdad? Ellos separaban bastante el cuerpo y el alma, el Hades y todo esto, ¿no? Entonces, era como que algo nuevo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Claro, acá hay algo interesante, ¿no? Porque siempre había esta rivalidad entre el epicureísmo y el estoicismo, ¿no? En esa época, los estoicos, por ejemplo,
tenían su propio pensamiento y los epicúreos también su propio pensamiento. Y me imagino a esos filósofos debatiendo entre ellos hasta que llega Pablo y ahora ellos dos empiezan a debatir con Pablo y ya son tres. Entonces, por ejemplo, repasando un poquito, ¿no? Les explico, los epicúreos, ellos predicaban sobre, sobre el placer moderado. Un epicurio era una persona que te evitaba, si había un conflicto se iba y prefería disfrutar de lo poco, ya, de lo moderado, se retiraba del mundo, evitaba el conflicto. Esa era su filosofía de los epicúreos, ¿no? Evitar ellos no querían ambicionar, no querían estresarse mucho, o sea, si ellos podían evitar una pelea, algún conflicto, se iban y estaban con sus amigos, buscaban consuelo con sus amigos y tenían ahí el placer moderado, ¿no? Y decían, ¿no? El universo es el azar, ¿no? Ellos fueron los primeros, de hecho, que hablaron sobre el átomo y todo esto. Entonces, ellos decían que todas estas emociones que uno tiene como humano se deben gestionarse para buscar el bienestar, el placer moderado. Eso era el epicureísmo. Y por otro lado teníamos a los estoicos, ¿no? Los estoicos ya hablaban sobre la virtud y el control del carácter, ¿no? Los estoicos, por ejemplo, veo muchos en TikTok ahí jóvenes decían yo soy estoico y cosas así, ¿no? Donde el estoico pensaba que la paz, tanto que se habla hoy en día, actualmente que está de moda hablar sobre la paz interior, los estoicos decían que se logra mediante la aceptación del destino. Ellos decían, yo voy a aceptar lo que pase, y yo acepto firmemente, ¿no? Entonces, eso era el estoicismo, ¿no? Por ejemplo, en la política, ellos no eran como los epicúreos que evitaban y se iban, ¿no? Para evitar estrés, los epicúreos se iban y ya. Pero los estoicos decían, voy a participar, es mi deber como ciudadano. ¿Qué más decían los estoicos? Por ejemplo, los estoicos decían que el universo tiene un plan lógico, ya, tiene un plan divino, ya, y yo voy a seguir, ¿me entiendes? Ellos eran como que bastante de eso, de decir, eh, mi destino ya está hecho, ¿ya? Y yo debo aceptarlo. Eso era, ¿no? Entonces, y los estoicos, que es lo que actualmente mucho resalta, lo que la gente sabe, en su mayoría de los estoicos, ellos decían que las emociones deberían eliminarse, ellos decían que una persona debería ser imperturbable, que ninguna emoción te afecte del entorno. O sea, si tú dices, ¿no? Me está criticando tal persona, no quiero que me afecte, no me afecta. Ese era el pensamiento estoico, ¿no? Imagínense ahí dos filósofos estoicos y epicúreos debatiendo y llega Pablo y les dice, ser estoico o ser una persona indiferente no está bien, porque yo no soy indiferente, yo quiero hacerles llegar el mensaje de Dios, yo quiero hablarles sobre el amor de Dios, yo quiero hablarles sobre un Dios que murió por nosotros y resucitó. Imagínense esto, o sea, les sacó totalmente de las casillas y los filósofos, ¿qué nos está diciendo este señor? Está hablando algo del amor. Entonces, es interesante, ¿no? Y ahora, ¿qué le decían los filósofos? Le decían, por ejemplo, ¿qué querrá decir este palabrero? Decían, ¿no? O sea, le decía, es un palabrero, nos está palabreando, decían, ¿no? Y otros le decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Claro, ellos pensaban. Entonces, algunos griegos empezaron a decir, este me está hablando de un nuevo Dios que resucitó y murió por nuestros pecados. Y le agarraron y dijeron, mira, vamos al aerópago y ahí vamos a decir, mira, acá dicen, y tomándole le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Claro, porque en Atenas eran así, la gente era curiosa, la gente quería debatir, quería escuchar cosas nuevas y también querían traer cosas nuevas. Era un lugar donde incluso la gente iba a instruirse, a educarse, ¿no? Entonces le llevaron y le dijeron, ¿no? ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes nuevos Dios a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ningún otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Claro, estaban muy interesados, eran gente así. Entonces Pablo se paró y dijo, ¿no? Se paró en el aerópago y dijo, varones atenienses, dijo, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Ven la forma como llega Pablo? Pablo también era una persona instruida, por eso digo, Dios, no hace las cosas por así, ¿no? Aquí Pablo era uno de los discípulos más instruidos de Dios, pero yo creo que Pablo no era del decir, mira, yo he estudiado y yo voy a hablar de mi estudio, no, sino Pablo decía, como hemos iniciado esta, eh, este,
leer esta parte de la Biblia. Quiero hablar, pero más de lo que yo hablo, que hable Dios. Entonces, ellos les decía, ¿no? Por ejemplo, en todo observo que sois muy religiosos, eh, que tienes dioses para todo, que creéis mucho, ¿no? Y yo me imagino, acá dice Pablo, ¿no? Porque pasando y mirando nuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, y así eran los griegos. Por su cultura, los atenienses eran así. Ellos temían a los dioses. Pusieron ahí un altar y dijeron, esto es para el Dios no conocido, por si se nos olvidó un Dios, ¿no? Que más adelante se va a descubrir. Ellos pensaban así, para no sufrir esas consecuencias, ¿no? Y Pablo astutamente agarra esto y dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Ahí le responde, ¿no? Le dice que al que ustedes están adorando, que dicen un Dios no conocido, a ese que ustedes no lo conocen, yo les estoy anunciando. El Dios que vive, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Uf, aquí les dio un facto, ¿no? Que incluso es un facto, es un hecho actualmente, ¿no? Que hay muchas personas que cuando te hablan del Evangelio de Dios te dicen, no, que mi religión, que mi iglesia, ven a mi iglesia, ahí está Dios. Pero no, señores, Dios está en todas partes, Dios está con nosotros, Dios habita en nuestro espíritu. Dios no está en Girón Huáscar, Girón Ayacucho, no está en un jirón, en una calle, en una avenida. Hay que tener claro en esto, ¿no? Entonces, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no está en la iglesia que tú vas los domingos. Dios no está allí necesariamente. O sea, Dios está en nuestros corazones, está en nuestra mente, está en nuestro espíritu. Incluso decir que está en nuestros corazones es un poco difícil, ¿no? Porque el corazón es engañoso y perverso. Yo creo que más está en el espíritu que Dios nos dio, en el Espíritu Santo. Está ahí Dios, está. Entonces, siempre está en todas partes. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Dice que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Claro, es un Dios que no necesita de nosotros. Dios es Dios. No necesita que nosotros lo honremos. No. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Claro, sin que Dios se entere, dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se cae. Entonces, es eso Dios, ¿no? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Claro, Dios ha definido ya el inicio y el final, los límites y todo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarse, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Exacto, acá Pablo dice, busquen a Dios, Dios no está lejos. Dios no te dice, sube, estoy en tal templo en Atenas, no. Dios está aquí, es accesible, la salvación está para todos. Desde que Jesús se sacrificó, la salvación es para todos. Jesús fue el sacrificio perfecto. Si tú quieres aceptarlo a Dios, lo aceptas hoy mismo y estás con Él. Porque Él no necesita, o sea, mucha gente piensa que Dios quiere que nosotros le adoremos o que le sigamos. No, Dios está ahí, la salvación es libre, Él nos dio libre albedrío. La salvación está ahí. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que quiera recibir a Dios, que lo reciba. Porque es lo mejor que le puede pasar. Y dice acá, ¿no? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Claro, porque Dios, muchas veces nosotros tenemos este problema de querer encasillar a Dios en una definición, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, te pones a discutir con una persona que dice ser atea, sí o sí te trata de sacar una definición de Dios, pero eso no es, o sea, Dios no puede ser tu definición, Dios no puede caber en tus pensamientos porque Dios es más que eso, nosotros somos humanos, tenemos que aceptar eso, o sea, tener la humildad de conocer esto, de aceptar esto. Y solo así, cuando nosotros estemos humildes, se nos va a ir revelando las cosas con ayuno, con mucha oración. Entonces, Dios no está en esculturas de arte, de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, claro, porque los atenienses eran ignorantes, aún no sabían nada de Dios, dice Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La salvación es para todos, es universal.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Exacto, Dios va a juzgar con justicia porque Él ya preparó la salvación para todos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos. Claro, es que los atenienses no creían en esto de la resurrección, ¿no? Algunos supongo que se han burlado y le han dicho, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, ya, otro día te escuchamos. Me imagino ese tipo de respuestas, ¿no? Y así, pues Pablo salió en medio de ellos, ¿no? Pablo les dio las buenas nuevas, les habló de Jesús y se fue. Luego, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Capaz que Dionisio era uno de esos, ¿no? Que estaba en ese lugar donde debatían, ¿no? Él creyó, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y Pablo, pues, cumplió su propósito, ¿no? Pablo les habló de Dios, les enseñó y luego se fue. Entonces es muy interesante, ¿no? Ver este choque filosófico, ¿no? Y incluso algunos se ponen a querer negar, ¿no? Y cuando en la Biblia está muy evidente, ¿no? Menciona incluso la corriente filosófica y todo. Es muy interesante. Eh, Les invito, ¿no? A comentar, a reflexionar de esto, ¿no? ¿Qué opinan?